Desde la capital del país, como siempre, sean bienvenidos a todo el mundo, ¿no es cierto? Llegamos a todo el territorio nacional en este programa que es dirigido a los jóvenes, hecho por jóvenes, para los jóvenes. Yo aquí el único que no lo soy, el productor, pero nuestros presentadores, como siempre, ya están con nosotros. Doy la bienvenida a Rodrigo Nogales y a Diego Cerezo, quienes están, como siempre, con nosotros en este espacio ya de todos los días miércoles en vivo, pero ustedes saben que este programa lo puede ver cualquier rato, ¿cierto? Cuando puedan, cuando quieran, lo reprisan, lo comparten. Si el contenido de estos programas le gusta, comparta, suscríbase, hagan que se suscriban al canal, porque nosotros hacemos que esto pueda llegar en mejores condiciones también. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Diego? Gracias, Delfín, ¿cómo estás? Bueno, una vez más aquí, alegre de convertir otra vez en la mesa con Rodrigo y contigo. Justamente como cada semana tocamos un tema latente de la sociedad, hoy tocamos un tema interesante que es la admisión al TCP del caso de Camacho, golpe de Estado 1, y creo que es bastante controversial porque los efectos que va a traer va a ser fundamentales para el futuro del país, para el futuro de los abogados constitucionalistas, abogados penalistas. Sí, creo que va a ser un tema muy interesante y bueno, paso la palabra a Rodrigo para que nos pueda igual dar la apertura a este gran tema. Adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias, querido Delfín, una semana más junto a ustedes dos, encantado de estar acá como siempre. Bueno, comenzando la semana de una manera bastante intensa, ¿no? Quiero empezar deseándole mucha fortaleza a toda la población boliviana. Hemos empezado una semana bastante complicada con el tema de la escasez de los combustibles, una situación sumamente tensa en todo el país, filas interminables, sí, los precios que continúan subiendo. Y bueno, lógicamente este es un tema del que también estoy seguro vamos a tener la oportunidad de hablar. Sin embargo, dentro de todo el ruido que los problemas de la economía están generando a nivel nacional, creo que también es necesario hablar de los temas que a veces quedan un poco por debajo, ¿no? Es entendible que la gente se ocupe actualmente o se preocupe más por intentar mantenerse a flote que por temas que poco a poco van quedando relegados. Sin embargo, es necesario recordarlos y no dejarlos en el olvido, es sumamente importante. En esta ocasión vamos a hablar sobre el caso Golpe 1, proceso penal que se sigue contra Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y otros líderes y personajes que participaron en los hechos del 2019 después del bochornoso fraude electoral cometido por el Movimiento del Socialismo, en aquel entonces con el candidato Evo Morales Ayma. Y que a día de hoy tienen que afrontar procesos por las acciones que tomaron en aquel tenso momento de la historia nacional. Cabe recalcar que dentro de este proceso se dejó de lado a la señora Yanine Áñez porque ya cuenta con una sentencia en otro caso y bueno, existe un principio que es que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Entonces Yanine Áñez ha quedado apartada dentro de este caso. Las figuras más mediáticas que están siendo juzgadas en este momento en el caso Golpe 1, que se encuentra en la etapa de juicio oral, son Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Y es específicamente dentro de este contexto que la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 133 del Código Penal, el artículo que tipifica el delito de terrorismo, que es uno de los delitos que se encuentra en el concurso de delitos que están inmiscuidos dentro de este caso, por los que se intenta juzgar a Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y los otros implicados. Ahora bien, esta acción de inconstitucionalidad significa que es la tipificación de este delito va en contra de la Constitución y es lo que vamos a ir desarrollando conforme vaya avanzando el programa. En caso, a manera de resumen, en caso esta acción de inconstitucionalidad fuera aceptada por el TCP, porque cabe aclarar que ahora solamente ha sido admitida la acción por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, lo que significa que el tribunal está dispuesto a tratar esta acción. No significa que lo va a hacer, de todas maneras. Exactamente. Va a tratar el tema de fondo, ¿verdad? Exactamente. No significa que ya haya una sentencia, eso hay que ver. Solamente que se va a tratar el tema. Y por el momento,
hasta que el Tribunal Constitucional no dicte una sentencia como tal, el caso Golpe 1 puede continuar, sin embargo no se puede dictar sentencia. Se puede continuar con el juicio oral hasta el momento en el que se tenga que dictar sentencia. Una vez que el Tribunal Constitucional ya haya tomado una decisión sobre esta acción de inconstitucionalidad, recién se podrá dictar sentencia a todos los implicados en el caso Golpe 1. Entonces, es un movimiento bastante eficaz, a mi parecer, un movimiento muy inteligente por parte de la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, y bueno, es un caso sumamente interesante. Bien, ahí está el caso terrorismo, por eso es terrorismo Golpe 1, es el caso del que estamos hablando. Diego, a ver, coméntanos, ¿qué dice? Primero, esto habría sido admitido, se dice, el año pasado con los autoprorrogados, ¿no es verdad? Claro. Y que también presentado la anterior vez. A ver, y entremos al proceso como tal. Perfecto. Bueno, primero quiero mencionar, justamente para fundamentar, Golpe de Estado 1, el nombre sobresale o es puesto por las figuras noticieras, y todo comienza desde el detenimiento de Luis Camacho el 28 de diciembre de 2022, que fue justamente en Santa Cruz, detenido por una fuerza descomunal de policías, porque igual replegó y detuvieron a sus guardaespaldas. Respecto a esos, el juicio fue tardado hasta octubre de 2024 porque ambas partes presentaron impugnaciones, etcétera, por eso se dilató. Y es por eso que recién se está tratando y se está dando demasiado sobre el caso y el juicio contradictorio, oral y contradictorio de Luis Camacho. Comienza en octubre de 2024. Respecto a eso, Luis Fernando Camacho, junto a su abogado, presenta primero esta acción de inconstitucionalidad concreta al Tribunal Sexto, al Tribunal Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres, Tribunal Sexto de La Paz, asimilando justamente lo que decía Rodrigo, que el delito de terrorismo, como tal tipificado en el Código Penal, va en contra de artículos de la CPE y por ende igual va en contra del bloque de constitucionalidad. ¿Esto qué implica? Que va en contra de tratados internacionales. ¿Por qué lo presenta primero al tribunal? Justamente esto se debe al procedimiento correcto de presentar esta acción de inconstitucionalidad concreta, porque se debe presentar ante el juez para que él justamente admita o revoque esta acción y remita así correspondientemente a la comisión y hacia el TCP. En primera instancia, esta acción que se presentó al tribunal, ¿no? Fue en La Paz. Exacto, fue en octubre. Ya. Fue rechazada por el tribunal. También habiendo alegatos por parte de la Lidia Patti, por Procuraduría General del Estado, Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, que declaraban que esta acción que interpusía Camacho era improcedente, carecía de fundamentación y prácticamente no cumplía los requisitos formales que se necesita para presentar estas acciones de defensa. Lo cual, por ende, el Tribunal de Sentencia, en la resolución 6624, el 8 de noviembre de 2024, remite, es revocada y rechazada esta acción de inconstitucionalidad. Aún así, el tribunal tiene la obligación, por el artículo 80 del Código de Procedimiento Constitucional, de remitir a la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, lo cual lo hace. Justamente el tribunal, lo que hablamos, pero por todo este antecedente, pero es necesario para entenderlo, justamente el TCP, o la comisión del TCP, en su auto constitucional 538 del 2 de diciembre de 2024, lo que te comentaba, o tú comentabas, que es del año pasado, declara dos cosas. Primero, que se revoca esta resolución del tribunal que revocaba esta acción de inconstitucional concreta. En segundo caso, admite para que el tribunal revise de fondo esta acción. Y en tercera, hay un punto muy fundamental que llama la atención a este tribunal de sentencia, ya que como él tenía la obligación de remitir estos documentos a la comisión, lo remite de una mala manera y con la misma palabra del tribunal lo remite en fotocopias totalmente ilegible, lo cual no se puede dar lectura, y es por eso que llama a la atención severamente a este tribunal. Y es así que este auto constitucional recién es público hace 3-4 días, ya habiéndose promulgado el sábado, hecho, exactamente. Sí, el sábado ha salido, sábado 8, recuerdo, exactamente. El día de la mujer. Y ya habiendo sido realizado el año pasado en fechas de diciembre. Casi 3 meses que se ha dilatado este proceso y se ha hecho público.
Bien, ahora, recordarán ustedes que en su momento el ministro Lima, cuando era ministro, ya había advertido de este tema y había dicho, peligro, atención, cuidado, porque si se declara, porque todavía estamos hablando, tú lo has dicho bien, Rodrigo, solo el tema de admisión, pero cuando el Tribunal Constitucional ya vea el fondo, va a tener que decir si este artículo del Código Penal boliviano es o no inconstitucional, ¿no es cierto? Y si fuera así, se tendría que modificar todo el proceso de caso terrorismo golpe 1, donde está Camacho y otros. Incluso dijo que podía beneficiar a otras personas más, recuerdo, ¿no es cierto? A otras personas más. Ahora bien, ¿qué consecuencias tendría esto? Bueno, querido Delfo, las consecuencias serían múltiples. Como mencionaste, justamente afectaría o beneficiaría también a otras personas, porque dentro de lo que es el procedimiento penal existe también un principio que es, el principio de irretroactividad. Uh-huh. La ley no se puede aplicar hacia atrás a menos que beneficie al reo, el principio indubio pro reo del derecho penal. Entonces, si beneficia al acusado, sí se aplicaría en ese tipo de casos. Las consecuencias podrían ser numerosas. Específicamente en el caso golpe 1, se estaría desarmando probablemente la mitad del caso, prácticamente sin lugar a dudas, porque el delito de terrorismo es el delito más fuerte por el que se acusa a los implicados en este caso. Después son delitos conexos, como por ejemplo la financiación del terrorismo, que también tendría que quedar anulado, y otros delitos varios, como por ejemplo cohecho activo, asociación delictiva, entre otros, pero que tienen una pena mucho más reducida en comparación al delito de terrorismo. Ahora bien, creo que el tema de las consecuencias podría brindar un mejor análisis Diego. Sin embargo, me gustaría también explicar un poco las consecuencias que ya vemos ahora, teniendo esta tipificación ambigua del delito de terrorismo dentro de nuestro Código Penal. Claro, tú ya has dicho una primera, o sea, no puede haber sentencia hasta que el Tribunal Constitucional saque... Exactamente. Blanco-negro. Exactamente. O sea, tiene que sacar, hay una sentencia del Constitucional también. Exacto, ¿no es cierto? Muy bien, ya. Esa es una ya. Exacto. Hay más. Ahora bien, tener una tipificación como esta del delito del terrorismo dentro de nuestro Código Penal es bastante complejo. ¿Por qué? Porque da pie y da lugar justamente a que se puedan iniciar procesos que no tienen ni pies ni cabeza y que, más allá de tener una justificación jurídica, son usados de manera política. Ese es el tema. Es bastante peligroso, querido Delfo, y principalmente dado el contexto actual. ¿Por qué? Tenemos que entender que dentro de la tipificación que tenemos en este momento del delito de terrorismo, se dicta lo siguiente. Se tipifica como terrorismo a el que cometiere hechos punibles que constituyan delitos contra la seguridad común, la salud pública y atentare contra la seguridad de los medios de transporte, con la finalidad de intimidar o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población o un sector de ella, u obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Sin embargo, en el último párrafo de la tipificación de este delito, indica lo siguiente: las conductas que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional no serán sancionados como delito de terrorismo. Entonces... ¿Y quién define eso, digamos? Fácil, ¿no? Exactamente. Es fácil darle el tinte político. Sí, es bastante sencillo darle el tinte político. En realidad creo que en este caso es justamente lo que ha pasado, porque cabe aclarar que no solamente el ministro Lima ha mencionado el peligro de tener esta tipificación de terrorismo, sino que también lo ha hecho el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la GIEI, en Bolivia, que fue instaurada justamente para realizar una investigación sobre los hechos del 2019. Es un grupo de expertos independientes de otros países, algunos también representantes de la OEA. Se firmó un contrato con el Estado boliviano para que ellos tengan presencia dentro del país y han realizado un informe que es sumamente extenso, son más o menos unas 400 páginas, y dentro de este informe también mencionaron
que el delito de terrorismo daba pie a interpretaciones ambiguas, daba pie a que se pueda utilizar de manera política, que se pueda politizar esta tipificación para poder generar procesos que no tienen pies y cabeza y para poder también dar lugar a que existan presos políticos, como es, desde mi perspectiva, con lo que estamos viviendo. O sea, hoy está clarísimo que el tema caso terrorismo golpe 1 no tiene un contenido jurídico. Exactamente. ¿No es cierto? Sino más bien tiene un contenido eminentemente político. Sí. No otra cosa significa que agarran al gobernador, lo sacan de Santa Cruz, lo llevan a la ciudad de La Paz, donde no se toma en cuenta, por ejemplo, un juez natural, ¿no? Que es otro tema para poderlo conversar. Sin embargo, el día de hoy viene, ¿fue golpe lo que pasó cuando huyó Evo Morales, o qué fue? ¿No? Entonces, ese es otro gran hecho para el análisis, y ahí está clarísimo que tipificar una acción como terrorismo en el caso de Camacho, Pumari, por supuesto tiene un tinte muy político, y además con excesos. A la fecha los tenemos ahí guardados, se les está conculcando varios de sus derechos, en fin. Pero bueno, digo, consecuencias. Primero, te respondo la pregunta y correlacionando todos los efectos y consecuencias que tuviera esta sentencia constitucional. Primero, si fue golpe o no, es un argumento igual que presenta el abogado de Camacho en esta acción de inconstitucional concreta, justamente porque igual se remitió por la OEA que fue fraude electoral, y por eso la gente se sublevó y se salió a las calles a cortar vías de caminos, locomoción, etcétera, pero porque fue un fraude electoral. O sea, ¿ustedes creen que está agotado el debate? O sea, decir, oye, ¿fue golpe o fue fraude? Fue fraude, está clarísimo. Claro, el debate nunca va a estar agotado, porque justamente hay pruebas objetivas y concisas de que fue fraude, no fue golpe. Pero frente a un ente poder inminente que es el oficialismo, y frente a este poder inminente lo que es en las vías de justicia, ahí nunca va a estar agotado, porque justamente tenemos todas de perder. Y ahí justamente voy un poco más al fondo, lo que causaría esta sentencia. Bueno, primero, lo que decía Rodrigo, el proceso en sí no se suspende. En el Código de Procedimiento Constitucional menciona que se debe proceder el proceso hasta la sentencia y o resolución final. ¿Por qué? Porque esta sentencia podría afectar de sobremanera la sentencia, y lógicamente no se tiene que dar sentencia antes que haya esta sentencia constitucional. Uno. El segundo aspecto, si se concede la acción, es decir, que si dan a favor a Camacho, al abogado de Camacho, y derogan este artículo y ven que este artículo del Código Penal es inconstitucional, lo que pasa inmediatamente con la promulgación de la sentencia constitucional plurinacional es que este artículo automáticamente es derogado del Código Penal. ¿Y esto qué implica? Lo que decía Rodrigo, que todos las personas que estén justamente en casos que se les culpe por terrorismo van a estar nulas, o justamente van a extinguirse, y los reos que han sido o están en la cárcel, por el delito de terrorismo, se les va a liberar, porque están justamente por un delito que ya no existe en la vía penal boliviana, ya no existe en las leyes. Y esto ha pasado una vez en Bolivia con el delito de desacato. Justamente era a los funcionarios públicos. Es desacato adentro a todos tus rivales políticos. Exacto, limitaba los derechos constitucionales, de la misma presión a la libre expresión y a su misma defensa. Y por esto este ha sido declarado inconstitucional, y por eso este delito ya no es parte del Código Penal. Y esto no viene con la misma figura. Ahora, perdón, sobre el punto antes que nos vayamos. Claro. ¿Tú crees que este antecedente que estamos hablando puede dar más posibilidades de que el Tribunal Constitucional sí declare inconstitucional el tema del artículo 133, no de desacato, sino de terrorismo? Yo creo que es un antecedente que va a pasar un poco desapercibido, porque no se connota las mismas acciones, porque hablamos de distintas acciones y distintas tipificaciones. Más es un hecho que se tiene que tomar en cuenta, porque ya se logró derogar un artículo del Código Penal, pero no es un artículo que se relaciona con acciones similares.
Por eso yo creo que tal vez no me tomo muy en cuenta, pero sí me va a estar en cuenta ahí porque una acción ya ha derogado un artículo. Ya, vale. Ahora, Seguimos. para terminar justamente eso, ¿quién se va a beneficiar con esto? Aparte de los reos y todo eso, exactamente. Justamente en este caso de golpe de Estado 1, están más de 15 personas involucradas por el delito de terrorismo. Obviamente los principales son Pumare, etcétera, las figuras públicas, pero hay más de 15 personas. En caso de que se declare la admisión y la tutela de esta acción, como decía Rodrigo, estas personas van a ser beneficiadas automáticamente, ya que los principales hechos que declaran que hacen el delito de terrorismo van a ser coartados de totalmente la demanda. Y justamente acotando lo último que decía Rodrigo, que este delito es ambiguo justamente en el Código Penal, solamente te pongo un ejemplo muy claro del fin, ya que en el Código Penal o en el ámbito penal se busca más que nada que el acto lleve una finalidad, lo que justamente todos tenemos conocimiento. Y te leo dos líneas de que dice este artículo 133 del Código Penal: con la finalidad de crear pánico colectivo a la población o a un sector de ella. Si una persona crea un pánico colectivo o a un sector de ella, ¿sería terrorismo? Sí, lo que pasa es que entramos otra vez en la Exacto. evaluación jurídica o política. ¿No? Pero justamente esta ambigüedad es lo que quieren lograr más, porque ellos quieren que rechacen el TCP esta acción. ¿Por qué? Porque quieren declarar esta sentencia a favor y condenar a Camacho, y así tener este antecedente de que se puede enlazar a más personas que han salido a marchar o a parar calles, los pititas, y también a ellos condenarlos con este delito de terrorismo. Pero primero tienen que caer el más grande. Ese es un gran riesgo. Y eso es la figura política, pero la acción política quiere que cause el más si rechaza o si no, o revoca o no admite esta acción el TCP. Bueno, ahí está. Rodrigo, a ver, aquí yo tengo algunos datos concretos. Tú has mencionado 4. A ver, está siendo procesado Camacho por 6 delitos. Caso golpe 1, terrorismo. Terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, ¿no? Instigación pública a delinquir y asociación delictuosa. No son 6 los delitos, pero el terrorismo es el más fuerte. El terrorismo tiene de 15 a 20 años. 15 a 20 años. ¿Qué más podemos decir, Rodrigo? Bueno, retomando un poco lo que mencionaste antes de la participación de Diego y también lo que acababa de mencionar Diego, creo que hay que dejar un par de cuestiones bastante claras. Lo que mencionaste, querido Delfín, Luis Fernando Camacho fue apresado siendo gobernador del departamento más rico del país. Más siendo gobernador del departamento más grande del país, siendo gobernador del que quizá es uno o es el departamento más importante del país. A día de hoy se defiende desde detención preventiva, a pesar de su estado de salud que se notaba deteriorado. Creo que ahora ya está un poco mejor, pero al menos al inicio se notaba físicamente el deterioro que presentaba esta autoridad, este ex líder cívico. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Justamente la defensa de Camacho tiene la capacidad de poder plantear este tipo de acciones como la acción de inconstitucionalidad, porque Camacho cuenta con los recursos. Antes, ahora creo que ya no, contaba con el aparato detrás de la gobernación de Santa Cruz, detrás de él. Cuenta con la capacidad y las posibilidades de defenderse ante un atropello como el que está viviendo a día de hoy. Sin embargo, existen muchas personas, dentro de los implicados también, que no tienen las mismas capacidades. Sin ir lejos, Marco Antonio Pumari, que también está siendo o sería beneficiado, si en caso la sentencia del Tribunal Constitucional es positiva, sería beneficiado con esta acción planteada por la defensa de Camacho. Sin embargo, como mencionaba, existen un montón de personas implicadas que no tienen esa capacidad de poder defenderse, no tienen los recursos económicos, no tienen la posibilidad y son arrollados por la aplanadora que es la máquina del Estado, el oficialismo, en un proceso que prácticamente ya tiene una decisión, una sentencia escrita desde el momento en el que inicia. Entonces es bastante complejo pensar lo mucho
que está sufriendo, lo mucho que está batallando en este momento una persona que tiene las posibilidades, que tiene los recursos, y lo mucho que batallan en silencio las personas que no tienen esas mismas capacidades, querido Delfín. Y en el caso de Santa Cruz, que tiene el respaldo de la población todavía. Exactamente. En el caso de Pumari, tal vez la situación es totalmente distinta, ¿no? Totalmente o sea, se olvidaron de Pumari. Exactamente. En Santa Cruz no. Primero podemos ver una analogía, una comparación de dos casos, tal vez no similares, pero donde se ha dado casi las mismas acciones procesales. Donde Camacho fue arrestado en Santa Cruz porque se negaba a dar su declaración en La Paz, obviamente por el miedo que tenía. Porque ¿Me está diciendo Evo? Exactamente. Y, Yeah. y obviamente O sea, a Evo le puede pasar lo mismo que a Camacho. no le va a pasar. ¿Por qué? Ya Pero sabes por qué. pongamos en contexto eso. Ya. A Camacho y a Evo justamente se les ha citado para que den su declaración como imputados, que tienen que sí o sí deben prestar su declaración. Si en caso no van a declarar si en caso no van a prestar su declaración, se saca un orden de aprehensión. Lo que se hizo con Camacho y lo que se hizo con Evo. A Camacho se le fue a Santa Cruz con un efectivo totalmente armado. Lo atraparon, doblegaron sus guardaespaldas, lo trasladaron al aeropuerto, lo llevaron en helicóptero a La Paz en menos de un día. Para que preste su declaración, y el juez inmediatamente le dio 4 meses de detención preventiva. Inmediatamente, el mismo día prácticamente. Todo está planificado. Exacto. Estaba. Y ahora Evo Morales, que está en la misma actuación procesal, ¿qué se ha hecho? Sigue en el trópico, tiene orden de aprehensión, pero se ha ido con un helicóptero o sigue con armados para poder llevarlo, que declare y que dé su declaración solamente que dé su declaración como imputado. Ni siquiera se ha visto que se dé una detención preventiva, ni se ha tocado ese tema. Pero se ha hecho, no. Ahí vemos el aparato de poder detrás de la justicia boliviana, que aún está vigente el mismo año, el presente año. Y vemos que esto puede ser fundamental y puede ser muy perjudicial para las futuras elecciones. Ahora, en el ámbito... Claro que por ahí también, no es menospreciar ni mucho menos, se lo puede agarrar Evo Morales, sí. Seguro que sí, absolutamente sí. Claro. Pero ahí habrían otro tipo de connotaciones, porque ya está como que en un búnker, etcétera, etcétera, otro tipo de cosas. Seguramente el gobierno está midiendo aquello, pero es verdad, en el fondo es eso. Cuando pudo agarrarlo y varias oportunidades a Evo Morales, el gobierno no lo ha hecho, ¿no? Eso está claro. En cambio, a Camacho en 2 y en 2 a Pumari, ¿no? Porque fueron los dos a los que fueron, atacaron, y creo que por esto, en esto hay una idea premeditada, o sea, meter miedo. Yo creo que el gobierno pretende meterte miedo, eso es. Justamente, igual el sobrenombre que le dan de juicios políticos es por eso, para meter miedo a figuras políticas que van en contra de sus ideologías, que van en contra de lo que ellos quieren meter miedo para que se escondan, para que dejen de profesar esas ideologías, o para que no les den en contra, prácticamente, palabras simples. Y esto es una demostración más del poder que tienen, justo el poder que han recogido estos 15 años de gobierno, del oficialismo en el poder. Igualmente, Camacho es un caso de muchos. Camacho es capaz es un caso muy sonado porque ha sido una figura muy pública del país, pero Camacho no es el primero que pasó por lo mismo, o capaz por algo peor. Y tener muy en cuenta eso, que obviamente otra vez nos vemos frente al MAS, otra vez vemos otra falencia, otra vulneración del MAS hacia nuestros derechos, ahora de ser juzgados libremente y juzgados justamente, que a eso justamente, ¿dónde nos queda ese derecho y esa precatoriedad que nosotros queremos? Bueno, eso cerrando el tema de lo que haciendo esa analogía de ambas situaciones. Y bueno, en el ámbito legal, ya que más allá de lo que mencionaba los efectos que causaba esta sentencia, que ya justamente lo mencioné, en el ámbito legal, 1 sería la derogación de este artículo del Código Penal. 2, la abrogación. Abrogación. Y 2, para la figura constitucionalista sería muy importante y sería muy enriquecedora, porque con una acción de defensa... Perdón, a ver, pero esto es importante por ahí. Claro. O sea, es la derogación del artículo, es verdad. O sea, es la derogación del artículo del Código Penal. Exacto. Eso es. Perdón. Sí, exacto. Y el correcto es, la abrogación es cuando se va toda una ley. Exacto, derogación del Código Penal.
porque va en contra de artículos que están en la Constitución y tratados internacionales. En la vía constitucionalista esto sería enriquecedor, porque mediante una acción de defensa se está derogando un artículo que realmente vulneraba los derechos y vulnera los derechos del ciudadano justamente, y es como que trae de apertura a que en más juicios o en más casos se vea esta acción como una herramienta, obviamente, de protección de los derechos humanos propios y también colectivos en situaciones similares o que se den después. Es lo que yo veo que va a ser muy enriquecedora para la vía constitucionalista. Bien, ahí está entonces. Estos son temas que son concurrentes. A ver, estamos hablando de un gobierno que tiene este matiz dictatorial. Este es uno de los síntomas de la enfermedad, uno de los síntomas, ¿no es cierto? Alguna vez hemos debatido aquí, os recuerdo las primeras veces en Modo Futuro, tenemos que salir a las calles. Mira cómo es. Cualquier rato viene un estallido social porque hay que salir, no te escucha, este gobierno no te escucha, entonces tienes que salir a las calles porque no te queda otra, ¿no es cierto? Y habría que garantizar muchas cosas antes de llegar, por ejemplo, y este es un análisis más político, antes de llegar a agosto en las elecciones. Hay muchos temas que están pendientes ahí y ustedes recordarán, ya ha habido la cumbre, que también le hemos hablado aquí hasta ahora. ¿Ustedes saben algo de la cumbre? No hay nada. ¿La cumbre en qué ha quedado? Sí. Tenían que hacer los de la Asamblea la ley de no sé qué, se han comprometido a varias cosas y hasta ahora no hay nada. El tiempo va pasando, llega el 18 de abril, que es a la vuelta de la esquina, se tienen que presentar las candidaturas. Entonces estamos frente a un gobierno que te mete miedo, un gobierno que te quiere poner ahí ejemplos. Están Camacho, Pumari, en estos hay una gran cantidad de presos políticos en el país. Es cierto lo que decía Diego, no solamente son ellos, son muchos más, etcétera. Entonces hay un peligro latente y este es un momento para ponernos a pensar y reflexionar. Y lo hacemos con los jóvenes, con ustedes, porque los jóvenes también tienen que decir algo. Los jóvenes piensan, tienen un nivel alto de análisis, de reflexión y el de poder ver la realidad, porque también les afecta y mucho. Entonces yo creo que estamos frente a un gobierno dictatorial y habíamos hablado con los invitados la anterior semana. Esta es una de las narrativas, creo yo, y lo habíamos dicho la anterior vez, o sea, es democracia versus dictadura, ¿no? Porque al final está claro que el MAS tiene esta vocación, ¿no es cierto?, de conculcar tus derechos y tener este tinte dictatorial. Gracias, Rodrigo. ¿Algo más que decir? Ustedes, estamos aquí para escucharlos. Sí, bueno, querido Delfín, a manera de conclusión, simplemente, en la construcción de un Estado de derecho, en la construcción de un Estado que te garantice tus libertades, que te garantice la libertad de expresión, la libertad de protesta, se tiene que tomar muy en cuenta este tipo de detalles. No solamente por el movimiento al socialismo como tal, sino porque son estos artículos los que pueden ser utilizados por este o cualquier otro gobierno, cualquier otro personaje que esté en la silla presidencial, para poder hacer y deshacer con las personas dentro del país. Entonces, en la construcción de un Estado de Derecho es prudente prestarle atención a la letra chica de nuestra legislación. Es necesario prestarle atención a la letra chica, a los artículos ambiguos que nos meten por debajo de la mesa, porque justamente es eso lo que a la larga garantiza el respeto a nuestras libertades, el respeto a nosotros como bolivianos, como individuos, entre el gobierno que entre. El cambio tiene que ser estructural. Si es que existiera un cambio de gobierno en agosto, se le tiene que seguir exigiendo al nuevo gobierno, al nuevo oficialismo, que exista un cambio estructural dentro de lo que es la legislación boliviana, y no solamente la legislación, la economía, la forma de hacer las cosas en este país. Los cambios estructurales son lo único que garantiza que un cambio de gobierno cada 5 años no signifique que tú tengas que estar muerto de miedo pensando que van a volver a pisotearte. Bien, muy bien. Diego, ¿algo más? Bueno, para modo de clausurar, igual creo que son varios aspectos en los cuales coincidimos justamente los tres, igual para ir haciendo un pequeño énfasis. Primero, creo que la principal acusación a Camacho es que él ha liderado a la gente para que se levante, vaya a bloquear las calles y así causando que el expresidente Morales renuncie, solamente porque él ha liderado eso, él ha hecho todo eso.
admiro justamente la figura de Camacho, que se ha levantado frente al todo el miedo que podía haber, qué ha pasado con él. Pero no, la gente no se levantó por él. La gente se levantó antes, la gente se levantó para defender su voto, de referéndum el 21F, su voto a que también fue recurrido y fue vulnerado en el fraude electoral 2019. La gente se levantó antes, se levantó ahora, y se levantó en medio, se levantó después. No fue por Camacho, pero sí admiro justamente la figura que representó. Así que esta manera de juicios políticos para causar miedo a la población, obviamente sí lo hace, porque algunas personas no van a querer realizar un acto similar porque van a tener miedo que se les enjuicie y luego se les encarcela en media vía pública con efectivos de 20 policiales, y lo encarcelan y no llegan a otra ciudad. Ya tiene miedo la gente, y creo que frente a eso solamente es esperar que por favor salga este partido del poder. Ahora creo que, como mencionaba Rodrigo, es una nueva oportunidad para nosotros, para, aunque no seamos estudiosos de la materia, aunque no tengamos mucho conocimiento, pero estudiar y formular y analizar los artículos de algunas constituciones, de la Constitución, perdón, algunos códigos, donde ver que nuestros derechos pueden ser vulnerados en el futuro o pueden ser vulnerados al día de mañana. Y creo que es una gran oportunidad para nosotros, justamente, que nos debe importar, para que no una persona cercana, una persona que nos representa, no sufra esto en futuro cercano. Y es así que terminó que el TCP tiene un trabajo muy importante ahora. No sé cuánto va a tardar en sacar la resolución, pero justamente la resolución que va a sacar creo que va a marcar justamente algo muy importante en la vía constitucional y también en la vía de la protección de los derechos humanos, ya que no tenemos que perder de cuenta que nosotros igual tenemos acciones de defensa que están estipulados en la CPE, que una de estas es ella, que frente al poder de la vía judicial y frente tal vez a la corrupción de la vía de justicia, nosotros podemos acudir a estas acciones para restituir nuestros derechos y tener otra vía, que es la constitucional. Tener muy en cuenta eso, justamente cada uno de los ciudadanos que estén pasando por un juicio o un familiar, etc. Nosotros tenemos acciones para poder restituir nuestros derechos. Una de ellas es esta, y la tiene muy complicada el TCP, pero yo creo que, bueno, esperando que sea la mejor resolución, espero que se conceda la tutela y eliminar justamente ahora este artículo del CPE, del Código Penal. Y bueno, nada más que añadir, que Odelfo, creo que ha sido un tema bastante bonito, interesante que añadir y que tocar hoy. Sí, parece muy bien. Y creo que obviamente hemos aprendido bastante a tratarlo. Muy bien, gracias a ustedes de verdad. Ya saben, los jóvenes, ¿quién se rindiera, no? Evo de nuevo. Nica. Bueno, gracias. Se les quiere un montón. Chao, hasta la próxima.